Estamos con el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, que nos acompaña para hablar de temas muy interesantes, sobre todo referidos a la situación actual en lo que refiere a la violencia basada en género, a esta ley, a los escasos recursos para dar una respuesta quizás en la medida de esta emergencia nacional que estamos teniendo como país en la materia. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, antes que nada, a modo general, un poco para entender también la función de un ministro de Tribunal de Apelaciones de Familia, básicamente los juzgados de familia hoy, la mayor parte de su tiempo, me contabas, están abocados a temas de tenencia, ¿no? Tenencia o régimen de visitas. ¿Cómo es bien la situación hoy del trabajo? Del 50%, por decirlo de alguna manera, del trabajo en los tribunales de familia. Sí, yo te comentaba que el 50% más o menos aproximadamente del trabajo general judicial que tiene el Poder Judicial uruguayo es de esta materia. Hay muchísimos trámites que refieren a la tenencia y regímenes de visitas respecto de los hijos, ¿verdad? De las parejas. Y en algunos casos son juicios muy complicados, de mucha duración, con una prueba muy compleja, y que obviamente donde los más perjudicados son los más pequeños, ¿verdad? Los niños que tienen que transcurrir su vida, años que tendrían que ser muy felices de su infancia, en medio de batallas judiciales. Te pregunto esto a modo de introducción porque también es interesante ver un poco en dónde estamos parados los uruguayos en materia de familia, ¿no? Hoy estos casos, decías, son el 50% de los casos que hay sí, en el país. Es decir, el tema de la familia como centro de los conflictos, en definitiva. Exactamente, la materia familia tiene una multiplicación de asuntos y particularmente en aquellos temas más graves como puede ser la violencia dentro del hogar. Mira, en el año 2004, cuando se crearon los primeros 4 juzgados de familia especializados de Montevideo, cada juzgado de eso atendía más o menos unos 500 asuntos anuales. Hoy tenemos 8, el doble de juzgados, pero tienen más o menos el triple cada uno de trabajo, 1.500 asuntos. Eso, habiéndose mantenido la población estable del país, da cuenta del incremento de estos episodios graves que necesitan una intervención de urgencia. Es lo que está pasando con las familias uruguayas, puede decirse, ¿verdad? O con muchísimas familias uruguayas. Pero digo, para tener una idea, niños que quizás transcurren su infancia judicializados por esto de el régimen de visitas, de madres, de padres que no quieren que sean visitados por la pareja, los conflictos de adultos, ¿no? Exacto. Que tienen a los niños como rehenes y no temas que vinculan al niño en sí. Eso por un lado. Y después tenemos todo lo que refiere al tema de la violencia. Una tensión que parece que fracasa. Porque si uno ve los casos de femicidios, ve también algunas condenas que se le hacen, por ejemplo, a abusadores, uno empieza como realmente a tener escalofrío de por dónde empieza a fallar este sistema, ¿no? Que atiende a las víctimas de la violencia doméstica, de la violencia basada en género. Sabemos que hay una ley, ya vamos a adentrarnos en eso, porque también le faltan muchas cosas a esa ley de implementarse, pero cuando uno mira el conflicto y dice, ¿qué se está haciendo mal para llegar a estos números y a esta cantidad de femicidios en el país? Bien, la primera reflexión que tengo que hacer es que indudablemente algo no estamos haciendo del todo bien, que están pasando estas cosas, o por lo menos no las podemos evitar. La Ley Integral de Violencia Basada en Género justamente se llama integral porque atiende a un montón de circunstancias preventivas, y es una ley muy joven, muy reciente, pero se aspira a que en el transcurso de los años, esa es la voluntad de la ley, todos estos temas se empiecen a disipar de la sociedad uruguaya. Pero tenemos un problema cultural muy importante, que ha estallado, si se quiere, estallado en el sentido de que antes existía, pero ahora hay reclamaciones de derecho por parte de las víctimas, entonces se suscita toda esta cantidad de asuntos. Se destapa. Se alumbra, ¿verdad? La violencia en los hogares siempre existió, pero fue una violencia aceptada como algo de nuestra cultura patriarcal, ¿verdad? Teníamos a un jefe de hogar que disponía sobre cómo proceder y en general las parejas en Uruguay eran parejas para toda la vida. Más allá de las condiciones de convivencia, eran parejas para toda la vida. Bueno, toda esa etapa terminó, culturalmente terminó. Hoy la mujer reclama por sus derechos y allí está una de las razones de esta explosión de casos judiciales. Es una de las razones. Bien. Por otro lado, el problema es muy grande y
el crecimiento no ha sido acompañado de un crecimiento de recursos para atender todos estos temas, ¿verdad? Hay toda una cuestión, yo te decía recién las cifras. Si tú tienes 2.000 casos, no es lo mismo que tú tengas 8 juzgados con 1.500 cada uno. Porque ahí la cifra se cuadriplica prácticamente. Ahora, cuando te escuchaba relatar un poco cómo es la situación de una mujer, pongámosle en el interior del país, que hace su denuncia, que se anima a dar ese paso que es un paso tremendo, ¿no? De ir a denunciar a su pareja, a su expareja, por violencia. ¿Qué sucede con esa mujer? Esa mujer depende un poco de la atención policial que reciba, la importancia que le dé ese funcionario policial a su caso, del juez que le toque en suerte, para ver también qué medidas establece para su seguridad. En definitiva, cuestión casi que del destino. No hay como una formalización real sobre las denuncias que se plantean, ¿no? Yo hace poco hacía una reflexión. Mira, esto es así. Los juzgados son como una especie de hospital que va a atender los asuntos más graves. Los más graves, de acuerdo a una llamada que va a recibir de la policía donde se le está comentando una situación. Entonces, lo más grave, como hay una capacidad de horas en el día de trabajo, se van a recibir. Y hay otros que quizás no parezcan como tan graves de acuerdo a la comunicación de la policía, pero que pueden esconder una situación de extrema gravedad que pueda llevar a la muerte de una persona. Eso nos preocupa enormemente. Yo pienso que la ley podría mejorarse porque la mujer que es víctima de violencia basada en género, a lo primero que tiene derecho es a contactarse con un equipo que la apoye. No tiene sentido de que el primer funcionario público que vea sea un policía y el segundo un juez. Sería mucho más beneficioso que existiera en el país una red amplia de protección, ¿verdad?, para orientarla a ver sobre qué pasos a seguir. Entonces, cuando ella llega casi que un abogado debería disponerse de un abogado para esa mujer que pueda también orientarla, ¿no? Para mí eso es fundamental, es decir, un equipo que la apoye, que le crea, ¿verdad?, que la cobije y que la tranquilice. Porque la mujer que sufre violencia basada en género quizás lo viene sufriendo desde hace mucho tiempo y necesita del apoyo, ¿verdad?, para orientar a ver qué acciones se van a tomar. Tú imagínate que una mujer que se ve en una situación de esas, de pronto, cuando va a la comisaría a plantear la situación, sabe que su familia, lo que conoció, que quizás era lo más sagrado hasta ese momento de su vida, su familia, sus hijos, el sustento del hogar, todo eso se va a destruir. ¿Por qué? Porque va a haber una resolución judicial que va a empezar a disponer separaciones, quizás el sustento principal económico de la casa desaparezca, y en fin, es todo un terremoto en la vida de esa familia. Entonces, va sola y está a la espera de esa llamada telefónica del sistema policial al sistema judicial sobre qué resolución se va a tomar, y si tenemos agenda como para tomar esa audiencia, se va a realizar la audiencia con ese resultado. Yo pienso que es muy grave esto de que una mujer, el primero funcionario público que es un policía y el segundo es un juez, pasa delante de un juez a relatarle lo que ha pasado en su vida. Es muy complejo de digerir. Y ese juez deberá creer o no, además, en el relato. Y ese juez que está de acuerdo a cuanto convenio internacional ha firmado el Uruguay, sobre todo de la CEDAW y todas las observaciones generales del Comité CEDAW, está en una posición de imparcialidad, con lo cual mantiene equidistancia de la víctima y del victimario. Necesitamos, ya te digo, fortalecer. Tú imagínate un caso que quizás los televidentes lo puedan comprender mejor. Vamos a suponer que a un televidente le rompen el auto, le causan un daño y sabe quién se lo causó. No va a la policía y después pasa a declarar a un juez. Lo primero que hace es consultar a un abogado de su confianza que le diga a ver qué es lo mejor, qué caminos puedo seguir. Esto, que es mucho más complejo que la simple rotura de un vidrio de un auto, por ejemplo, es muchísimo más complejo por todo lo que te decía, porque implica proyectos de vida. Necesitaría de un equipo de apoyo hacia la mujer. ¿Y eso está, por ejemplo, en la ley? Sí, está prevista la creación de defensorías, no está implementado. Pero, claro, no está implementado. Ahora, ¿por qué cuando después reducimos todo el problema, lo reducimos a un tema de presupuesto? El tema de presupuesto es clave justamente para implementar, por ejemplo, ese equipo multiintegral para atender en una primera instancia a esa mujer que realiza la denuncia, para tener más peritos formados en la materia, para poder implementar esos juzgados especializados como dicta la ley que aún no fueron implementados. Entonces el tema presupuestal ahí entendemos pasa a tener un tema fundamental. Sí, es claramente que la ley es muy ambiciosa
y necesita de un respaldo presupuestal, como lo tuvo, por ejemplo, la implementación del Código del Proceso Penal. La ley definió que la Suprema Corte de Justicia transformara juzgados, la Suprema Corte de Justicia ha ido transformando algunos juzgados, pero no puede dejar sin servicio otras materias con esas transformaciones. Yo pienso que el sistema político tendría que definir esto. Hay que hacer un estudio más o menos, o un estudio serio de qué recursos se necesitan para atender para que ninguna mujer quede sin su defensor ni su posibilidad de tener su día ante el tribunal. Y bueno, en base a esos estudios determinar qué cantidad de juzgados son necesarios, qué cantidad de defensores públicos son necesarios. Eso es responsabilidad, reitero, del sistema político, porque la Constitución en su sección 15 es clara, que dice que la ley es la que define, o sea, la ley ordinaria, la ley que crea nuestro Parlamento, es la que define la cantidad de juzgados y cuáles son las atribuciones de esos juzgados. En pleno año electoral lo que sabemos es que gran parte de la solución, o por lo menos de ir avanzando hacia la solución, es en definitiva voluntad política. Con respecto a ¿Me dejas hacerte una aclaración por algo que quedó? Yo te decía de todo lo que vive la mujer en el momento de presentar la denuncia. Y en esta materia es clave saber de que a veces las víctimas tienen avances y retrocesos en esa situación de denuncia. Entonces, se arrepienten, decís. Se arrepienten, exactamente. Son los famosos ciclos de la violencia doméstica, donde de pronto hay una nueva aceptación al agresor. Por eso es fundamental ese equipo, porque el juez no la puede estar acompañando en ese proceso, digamos, que debe realizar la mujer. Por eso te decía, es fundamental el equipo para el inicio, pero para después sostener, para contener, ¿verdad? Para contener y para sostener esa denuncia. Hay que ver las amenazas, las presiones. Muchos de estos casos en que lamentablemente se ha terminado en femicidio es justamente la falta de sostén. Hay una audiencia fijada para dentro de tanto tiempo y mientras eso transcurre, ¿verdad?, estamos viviendo esa situación de riesgo. Por lo tanto, me parece que se precisaría ese equipo de apoyo en forma permanente. No puedo dejar de preguntarte por la condena que recibe un hombre, un abusador sexual, a una niña de 9 años, que la condena que finalmente termina teniendo este abusador, reitero, de una niña de 9 años, es tan solo un año en el que va a estar solo un mes en prisión efectiva, 2 meses de arresto domiciliario y el resto del tiempo, los 9 meses siguientes, en libertad vigilada. El mensaje a la población es tremendo, es: este abusador sexual de una menor de 9 años, al parecer, por lo que es la condena, no parece haber cometido un delito demasiado grave. Es tremendo la lectura que podemos llegar a tener de este episodio. Decíamos, una rapiña a veces tiene una condena mayor. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Eso estaba pensando. Concretamente, el delito que se imputó a esta persona es un delito que se castiga con un mínimo de 6 meses de prisión. Esta persona, obviamente, por lo que tú me decías, tiene una condena que está dentro de los límites legales. Lo que pasa que se sustituye esa prisión por un periodo de libertad vigilada hasta completar, creo que son 12 meses, ¿verdad? No conozco nada del caso concreto, es muy difícil opinar sin saber, más que por medio de prensa. Termina fallando así. Lo que sí podemos decir, bueno, te agradezco la pregunta. El fallo del juez se basa en un acuerdo de la Fiscalía, es decir, la Fiscalía que nos representa a todos nosotros, la sociedad, ante la situación de delito, ha pedido esta pena y llegó a un acuerdo con la defensa que esta sea la pena. Por lo tanto, el juez lo que ha hecho es refrendar un acuerdo. Esto me parece que es importante destacar. Pero es la falta de pruebas que lleva a tener que negociar este tipo de prueba, de condena, porque uno dice, esto no se puede negociar. Es muy tentador opinar de esto sin haber leído el expediente, cosa que no debo hacer. Pero tengo entendido de que había una versión firme de la niña y luego una confesión. No sé si fue así o no, pero es decir, aquí aparentemente no hay un problema de prueba. De cualquier manera, voy a lo que tú planteabas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Y bueno, justamente, un delito tan grave como este, que va a afectar severamente la vida de esta niña ahora y quién sabe por cuánto tiempo más, se castiga por nuestra ley en menor medida a como se castiga si a mí, por ejemplo, salgo del canal ahora y me quitan el celular mediante una amenaza, ¿verdad? En ese caso, el agresor va a tener un mínimo de 5 años y 4 meses de penitenciaría. En este caso, la niña que ha sufrido un daño que es mucho mayor. Para toda la vida. Un daño para quizás toda sea la para vida. toda la, y quizás sea para toda la vida. Yo no quise ser tan dramático, pero que quizás sea para toda la vida. Bueno, preocupa, ¿eh? Es preocupante. Duele. Yo te quiero comentar que la Asociación
Uruguaya de Magistrados, de la Asociación de Magistrados del Uruguay, tiene una comisión en la que se está trabajando con mucho ahínco para tratar de, en fin, unificar prácticas, optimizar los pocos recursos que se tienen a efectos de lograr, en definitiva, paliar en la medida que se pueda este problema. ¿Y estos juzgados especializados en violencia de género, para ir terminando, tienen alguna fecha para concretarse? Porque eso sería un cambio también en la modalidad importante, como venimos explicando. De momento no Pero conozco que sin tengan fecha de implementación. implementación. Tú sabes que la ley, uno de los pilares que tiene para que sea realmente efectiva es la creación de estos juzgados. Quizás a veces la población tiene un mensaje contradictorio. ¿Por qué el juez de familia no lo procesó? ¿Verdad? Esto es lo que hemos escuchado muchísimas veces. Le pone la tobillera al juez de familia porque el juez de familia, en caso que la rompa, no lo procesa por el delito de desacato, que claramente se ha configurado en esos casos. Bueno, hay que aclarar que los jueces actuales de familia no son los jueces que prevé la ley de familias de violencia basada en género. Los jueces que prevén la ley sí tendrían competencia no solo en la parte de tomar medidas cautelares de protección, sino además también en la parte penal. Claro. En este caso intervienen dos jueces. Dos tribunales, exactamente, dos tribunales. Y en el caso del tribunal penal necesita sí o sí que una fiscalía deduzca un pedido de formalización, es decir, que deduzca un pedido. Más trámite, más burocracia, más complejidad. Sí, es el proceso acusatorio que tenemos desde noviembre de 2017. Y esos juzgados especializados, que es lo que se está esperando para que se implemente, va a unificar todo eso. Exactamente. Y el mismo juez que coloca la tobillera es el mismo juez que puede condenar. Con otro agregado que me parece fundamental. Como te decía de esos equipos de apoyo, es fundamental que aquí esté interviniendo una fiscalía, lo que no está ocurriendo, ¿verdad?, en la parte de protección. ¿Por qué razón? Porque en estos juicios hay un interés de la víctima en salir de esa situación de violencia, pero también hay un interés público que tendría que estar representado por la fiscalía, que nos representa a todos y representa la causa pública, de estar allí presente. Por lo tanto, sería muy bueno que un fiscal estuviera siguiendo estos procesos de protección y en el caso de haber delito, de inmediatamente la Fiscalía reaccionara pidiendo la formalización correspondiente, si es que lo considera del caso. Eduardo Cavari, muchísimas gracias, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, por habernos acompañado y habernos ayudado también a entender un poco más cómo es todo este proceso tan complejo, ¿verdad?, cuando se trata de violencia de género. Muchas gracias.